Que la bendición de nuestro amado Padre y la gracia del Señor Jesucristo nos acompañe en este día tan especial, en la cual Él creó para que sus hijos se reunieran en torno a Él. Y realmente nos hemos preparado en toda la semana con alegría y con gozo, esperando este día en la cual nuestro Padre nos reúne para poder guiarnos a través de su palabra. Por lo tanto, les pido que poniéndolo sobre nuestros pies, abramos nuestras Biblias en Juan 3, del versículo 22 al 30. Juan 3, 22 al 30. Dice la bendita palabra de Dios: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enoc, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: ¿no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo? Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es palabra de Dios. Señor, gracias te damos, Dios, por esta palabra que tú nos das en el día de hoy, Señor. Cada letra, cada palabra, Señor, tiene el propósito de edificarnos, Dios, de transformar, Padre Santo, nuestros corazones. ¿Y quién más conoce, Dios, nuestro corazón, sino solo tú? Tú lo creaste, tú lo formaste, Señor. Vive el Espíritu Santo dentro de él y sabe lo que hay en nuestras vidas. Señor, escudriña hoy nuestros corazones a través del tema, Dios, que tú vas a dar a través de mi vida. Un pecador, Dios de los cielos. Señor, no soy nada delante de ti, amado Padre. Hazme cada día más humilde, Dios de los cielos, al predicar, Dios, tu palabra, Señor. Que lo haga para ti, Señor, con denuedo, Señor. No en mis propias palabras, sino en las tuyas, Señor. Edifícanos, Padre Santo. Edifícanos en este día. A ti, oh Dios, sea la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Tomemos asiento, mis amados hermanos. He titulado el sermón de hoy: un nuevo nacimiento hace hombres humildes. Y en estos versículos vamos a encontrar la humildad de Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista fue un hombre fuerte, un hombre salvaje en apariencia, pero el centro de estos versículos no es la humildad de Juan, sino la humildad de Jesús, porque la humildad de Juan es el resultado del conocimiento de Cristo, el fruto del Espíritu Santo que mora en él, o sea, un nuevo nacimiento. Veamos entonces, primero, qué significa humildad. ¿Qué significa humildad? Cuando nosotros hablamos de humildad, hablamos de mansedumbre, hablamos de humillación y ausencia del ego. Vuelvo y repito, significa mansedumbre, significa humillación y significa ausencia de mi ego. Colosenses 3:12 nos dice lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. También significa humildad de mente. Humildad de mente, siendo esta una actitud de corazón, no una conducta externa. Alguien podría tener una apariencia de humildad, pero con un corazón lleno de orgullo y lleno de arrogancia. Y Jesús dijo de aquellos que debemos de ser pobres ¿de qué? De espíritu. Y los que son pobres de espíritu heredarán el reino de Dios. Los pobres de espíritu heredarán el reino de Dios. Eso debemos de tenerlo bien en cuenta en nuestras vidas. Entonces, ser pobres de espíritu son aquellos que reconocen una ruina absoluta de su condición espiritual. Entonces, la humildad es un prerequisito para todo cristiano. Un prerequisito para todo cristiano. Vamos a ver entonces nuestro primer punto del tema del día de hoy. Diferencias entre el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo, que nos encontramos de los versículos 22 al 25 de Juan 3. Dice la palabra de Dios: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Mire cómo entonces empieza el versículo 22. ¿Qué nos dice? Después de esto, es decir, después de que el Señor Jesucristo hizo muchas señales en las bodas de Canaán y también en la Pascua en Jerusalén. Y después de tener una larga conversación con Nicodemo, ahí entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Cambia de escenario. Ya no está en la metrópolis, o sea, Jerusalén, y parte a las zonas rurales de Judea con sus 5 discípulos, a decir, Andrés, Juan, Simón, Pedro, Felipe y Natanael o Bartolomeo. Y allí bautizaban, aunque Jesucristo no bautizaba. Aparentemente dice ahí que Jesucristo bautizaba. Pero si nosotros vamos a Juan 4:2, nos dice la palabra del Señor, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Sino sus discípulos. Cristo entonces delegaba esa función a sus discípulos. Ellos aún no han sido nombrados como apóstoles, pero debido a que están bajo la autoridad de Jesús, ellos realizan bautizos a muchas personas. Entonces, aquí Cristo nos muestra su autoridad por encima de la de Juan Bautista. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el más grandioso, es el más glorioso y tiene autoridad divina. Entonces, los bautismos de Jesús anticipan el bautismo cristiano, cuya institución no se daría hasta después de su muerte y de su resurrección. El versículo 23 nos dice: Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados. Acordémonos que en Juan 1:28, ¿dónde estaba Juan? En Betábara. ¿Estaba qué? Bautizando. Y este lugar se encontraba muy cerca de donde estaba Jesús y sus discípulos, en cual se encuentran bautizando. Por esto Juan, ¿qué es lo que hace? Se movió hasta Enón, junto a Salim, alejados donde estaba el Señor Jesucristo. Pero lo que Juan el Bautista nos muestra es que no tiene ningún interés prácticamente de este lugar. Él tiene un interés de algo bien especial. ¿Y cuál es el interés especial? Que realmente nosotros nos acordemos qué es lo que hace el Señor Jesucristo a través del bautismo y qué es lo que hace Juan a través del bautismo.
Echemos un vistazo entonces a estos dos bautismos. Si nosotros apreciamos el libro de Hechos, vamos a entender que había una diferencia entre estos dos bautismos. Si nosotros vamos, ahí está en la pantalla, veamos que nos dice Hechos 19, del 3 al 4. Está hablando el apóstol Pablo, y Pablo les pregunta a algunos discípulos qué bautismo habían recibido. Ahí está la respuesta. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fuiste bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron entonces bautizados en el nombre del Señor. Vemos entonces que Pablo les pregunta qué bautismo recibieron, y ellos dijeron el bautismo de Juan, y vuelve y les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo al momento de abrazar la fe? Entonces aquí marca una diferencia entre uno y el otro. Juan bautizaba con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir, o sea, en Jesús. Cuando oyeron eso, se bautizaron en el nombre de Jesús. Se bautizaron en el nombre de Jesús. Las diferencias del bautismo de Jesús y el de Juan. El de Juan era para el arrepentimiento y perdón de pecados, según lo que nos dice Lucas 3:3. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Este era el bautismo ¿de quién? De Juan, ¿cierto? ¿El bautismo de qué? De arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pero el bautismo cristiano es el medio por el cual una persona hace una proclamación pública delante de testigos de fe y discipulado, diciendo: confieso mi fe en Cristo. Eso es lo que hace. Confieso mi fe en Cristo. Jesús ha limpiado mi alma del pecado y ahora tengo una nueva vida de santificación. El que está siendo bautizado debe llevar esto en su mente y aún proclamarlo delante del público y la gente que hay. Vuelvo y digo porque me pareció increíble lo que tiene que hacer uno cuando va a ser uno bautizado. Confieso mi fe en Cristo. Jesús ha limpiado mi alma del pecado y ahora tengo una nueva vida de santificación. Entonces, el bautismo cristiano ilustra la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Al mismo tiempo, también ilustra nuestra muerte al pecado y nuestra nueva vida en Cristo. Cuando el pecador confiesa al Señor Jesucristo, entonces muere ¿qué? Al pecado. Y por eso es lo que siempre nosotros hemos dicho. Qué bueno que todos los días pidiéramos al Señor: Señor, ayúdanos a odiar el pecado. Ayúdanos, Dios, a dar muerte ¿qué? Al pecado que mora en nuestras vidas. Pero sigamos con la historia. Juan era conocido como profeta. Jesús no era tan conocido como Juan en ese momento, pero su ministerio, su enseñanza y sobre todo los hechos portentosos de sus milagros iban tomando cada día más relevancia, creciendo más y disminuyendo ¿a quién? A Juan el Bautista. Juan el Bautista seguía con su tarea hasta que la provincia divina no determinara otra cosa. Y eso, mis hermanos, se llama humildad. Eso se llama humildad. Por eso el verso 24 nos dice lo siguiente: porque Juan no había sido encarcelado. Y como no había sido encarcelado Juan, él podía moverse de un lugar a otro con toda libertad. Porque si ustedes se acuerdan, Juan fue decapitado mucho tiempo después por Herodes. Y el 25 nos dice:
Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Estas palabras se refieren a la purificación ceremonial de los judíos, según lo que nos dice Juan 2:6, que ya lo habíamos visto. Juan 2:6 nos dice lo siguiente: ya había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Si se acuerdan que eso ya lo habíamos nosotros predicado. ¿Sí? Los judíos empleaban el agua como un medio de purificación en todo. Antes de comer, después de caminar, se purificaban a través de las aguas. Hacían piscinas sumergiéndose en ellas para purificarse. Pero era una purificación externa. Pero vemos que entonces Juan le añade algo más. Era una purificación ¿de qué? De arrepentimiento. Y esto era lo que los judíos alegaban. Más adelante, esta palabra se refiere al lavamiento o purificación, según lo que nos dice Tito 3:5. Dice la palabra del Señor: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Es un lavado que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos regenera día tras día por la renovación de su Espíritu Santo. El ministerio semejante de Jesús y Juan causó entonces una disputa entre los discípulos de Juan y un judío. Los discípulos de Juan empezaron la discusión, atribuyendo una eficacia purificadora superior al bautismo de los judíos. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos al segundo punto, en la cual lo he denominado la envidia versus humildad. La envidia versus humildad. Y les pido que entonces vayamos a nuestras Biblias, al versículo 26 al 30. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo se ha cumplido. Es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengue. Es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengue. Con mucho desagrado, por causa de las multitudes que se reunían en torno a Jesús, y viendo que el número de los que quedaban con Juan disminuía cada día más, disminuía gradualmente. Entonces los discípulos de Juan fueron a su maestro con amargura, con palabras de queja, y fueron con envidia. Aquí podemos observar entonces varias cosas que prácticamente aquí es la carne de nuestro sermón del día de hoy. Vamos a ver unos puntos. El primero: fueron llevados por los celos, por la envidia e ira. Y fíjense que ellos evitaron mencionar el nombre de Jesús. Ellos evitaron nombrar el nombre de Jesús. A su entender, Jesús y Juan
eran rivales, eran competidores. Eso fue lo que ellos prácticamente creyeron, que había una rivalidad entre Juan y Cristo. El segundo punto, no parecen muy complacidos con el hecho de que Juan hubiera dado testimonio de Jesús. No se complacían. ¿Cómo se le ocurre? Juan, si usted dio testimonio de este y ahora este que usted dio testimonio está al otro lado de Jordán y él está bautizando más gente, ¿cierto? Y sus discípulos están bautizando más gente y ahora todo el mundo se está yendo ¿para qué? Para allá. ¿Sí? El segundo punto. Tercero, ellos hacen uso de una figura del lenguaje que consiste en aumentar exageradamente aquello de lo que se trata. ¿Y qué es lo que le dicen? Y todos van a él. Fíjese las palabras. Y todos van a él. Según ellos, y lo que están diciendo aquí, o sea que Juan se quedó sin nada, solo. Y eso era una mentira. La envidia los llevan muchas veces a exagerar que las cosas. Mira, maestro, Juan, muy pronto te quedarás sin ningún partidario. Es como si estuvieran diciendo, mira, qué ingratitud. Tú diste testimonio de él y ahora él bautiza como tú. Y esto se llama envidia, mis hermanos. Envidia, eso se llama envidia. Y la envidia muchas veces se alberga ¿qué? En nuestros corazones. Y muchas veces terminamos exagerando ¿qué? Las cosas. Eso es lo que hace la envidia en nuestro corazón. Mire lo que dice el Salmo 73 del 1 al 3, que me parece algo maravilloso. Salmo 73 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. El salmista decía, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Hasta ahí está bien. Para con los limpios de corazón. Y el salmista dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué sentía prácticamente el salmista? Envidia. Sentía que envidia. Aparentemente el salmista tenía la razón. ¿Contra qué? Contra los impíos que prosperaban. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando un creyente prospera en todo? ¿Cuál es nuestra actitud como hermanos cuando vemos que uno de nuestros hermanos prospera? ¿Cierto? ¿Será que produce realmente gozo, felicidad en nuestras vidas? ¿O terminamos envidiándolo cómo Dios le prospera día tras día? Eso se puede albergar realmente en nuestro corazón. La envidia enceguece. No deja ver la bendición aún para su vida del que prospera. Juan tuvo éxito al enviar sus discípulos ¿a quién? A Jesús. Muchas veces Dios utiliza la vida de otro hermano para bendición de nuestras vidas, pero por la envidia nosotros no vemos que la bendición de Dios viene también a través de ¿qué? De otros hermanos. ¿Cuántos de nosotros realmente le clamamos a Dios que Dios prospere cada día más y más a nuestros hermanos? Que Dios lo bendiga, que derrame bendiciones realmente por eso, por su vida. Pero muchas veces nuestras oraciones es pidiendo todo ¿para qué? Para mí. Señor, prospérame. Señor, dame esto. Señor, dame aquello otro. Dame aquello otro. Pero nunca se ora por los hermanos. Y esto se ve. Y esto se ve cuando nosotros, por lo menos en el culto de oración, el día miércoles, la poquita de gente que viene a orar por los otros hermanos. La poquita gente que viene a orar por los otros hermanos. ¿Sí? Si no lo hacemos en la iglesia, ¿cierto? Donde Dios nos reúne, yo creo que sí que menos lo vamos a hacer en nuestras casas.
¿Sí? Entonces, analicemos nuestro corazón y pidamos que el Espíritu Santo escudriñe mi corazón y cómo está con respecto a este tema tan precioso. Segundo, la defensa de Juan fue su humildad. ¿Cuál fue la defensa de Juan? Fue su humildad. ¿Qué nos dice el versículo 27? Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. El hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan comprendía que todo venía de parte de ¿quién? De Dios. De Dios. Todo venía de parte de Dios. Entonces el escritor de este evangelio se detiene en la humilde respuesta de Juan el Bautista. Y esto lo hace para que aquellos discípulos supieran que cuando colocan a Juan por encima de Jesús, pecan en contra de Jesucristo y también en contra ¿de qué? De Juan. Cuando colocan a Juan por encima de Jesús, pecaban no solo contra Jesús, sino también ¿con quién? Con Juan. Una cosa es segura, que este pasaje nos presenta el fruto del Espíritu Santo, porque la humildad es un fruto del Espíritu Santo, y esto lo tenía Juan el Bautista. La gente estaba dejando a Juan para irse con Jesús. Sus discípulos estaban preocupados, sentían envidia. No les gustaba que su maestro quedara en un segundo lugar y verle abandonado por las multitudes que se agolpaban para escuchar al nuevo maestro. Pura envidia en sus corazones. Estas quejas de sus discípulos eran comprensibles. Juan se pudo haber ofendido, abandonado e injustamente olvidado. Y déjeme decirle algo, que muchas veces la compasión de un amigo es lo que peor nos cae a muchos. La compasión de un amigo muchas veces causa estrago más en nuestras vidas, que en vez de levantarnos muchas veces nos consume. Podemos sentirnos víctimas y que nos han tratado injustamente, pero Juan estaba por encima de esas actitudes y les dijo 3 cosas a sus discípulos para que nunca se les olvidara. Ya se lo había dicho, pero le recordó 3 cosas bien importantes a sus discípulos. Primero, le recordó que ya les había advertido que no les correspondía a él el puesto más importante. Yo solamente soy un heraldo, el que va delante del rey, abriendo camino, proclamando la venida del rey, preparando las cosas para la llegada de otro más importante. Preparando la llegada de otro más importante. Ese era el oficio de ¿quién? De Juan. Y lo hemos visto antes, cuando Dios le prácticamente manda a Juan a que prepare el camino de la venida de ¿qué? Del Mesías. Él estaba preparando todo. Y él lo comprendía muy bien. Y le dijo a sus discípulos, mira, acuérdese de esto. Nunca se les vaya a olvidar. Y recordemos, mis hermanos, que todo servicio cuenta igual para Dios. Todo servicio cuenta igual para Dios. Cualquier cosa que se hace para Dios es grande por naturaleza. Cualquier cosa que se hace para Dios es grande en naturaleza. Eso es lo que prácticamente hoy estuvimos hablando con el hermano Alex, el tema que vimos en la escuela bíblica. Todo lo que haga, hágalo para la gloria de ¿qué? De Dios. Sabiendo que lo que tú haces es grande por naturaleza. ¿Para quién? Para Dios. Esa es una actitud buena que debemos de tener en nuestro corazón. Hoy nos hablaba el hermano Alex sobre eso. ¿Sí? Y debemos de recordar siempre. Segundo punto, ¿qué fue lo que les dijo? Que nadie puede recibir más de lo que Dios le dé. Nadie puede recibir más de lo que Dios le dé. Si Jesús estaba ganando más seguidores, no era porque se los estaba robando,
porque se lo estaba robando a él, sino que Dios se los estaba dando. ¿A quién? A Jesús. Jesús se lo estaba dando a Jesús. Vuelvo y repito porque me gustó esta frase. Si Jesús estaba ganando más seguidores, no era porque se los estaba robando a él, sino que Dios se los estaba dando. ¿A quién? A Jesús. Póngale cuidado a esta historia tan maravillosa, y fue una historia real. Un pastor americano llamado el Dr. Spencer, en un tiempo fue muy popular y había tenido llena la iglesia, pero llena la iglesia. Pero con el tiempo fue bajando la asistencia. Había venido a la iglesia del frente un pastor nuevo que gustaba más. Una tarde el doctor Spencer miró a su pequeño rebaño y le preguntó: ¿dónde se ha metido toda la gente? ¿Dónde se ha metido toda la gente? Se produjo un silencio. Por fin rompió uno de los miembros del consejo de la iglesia: creo que se han ido a la iglesia del frente a escuchar al nuevo pastor. El doctor Spencer se quedó callado, calló un momento y luego dijo, sonriendo, complacido: pues bien, creo que debiéramos seguir su ejemplo y debemos de seguir ejemplo todos. Y se bajó del púlpito y se dirigió a la iglesia de frente, en frente de sus fieles. Yo, pues si está yendo para allá, pues yo también me voy con ¿qué? Con ellos. ¿Qué es eso? Humildad. ¿Sí o no? Humildad. Increíble. Tercer punto. Por último, Juan puso un ejemplo que cualquiera podía entender. Y más los judíos, porque era parte de su herencia cultural. Llamó a Jesús el novio y dijo que él, Juan, era el amigo del novio. Juan era el amigo del novio. Lo más importante y esencial en Israel, cuando había un casamiento, era el pacto que hacían tanto el novio como la novia. Esto era sagrado, como debe de ser realmente ahora. ¿Un pacto qué? Un pacto sagrado. Dios es el novio. La unión que hubo entre Dios e Israel era tan íntima como un matrimonio. Cuando Israel se apartaba tras dioses extraños, era como si fuera infiel a un vínculo matrimonial. Es lo que nos dice Éxodo 34:15. Cuando el pueblo de Israel se apartaba tras dioses ajenos, era como si fuera infiel a un matrimonio. Éxodo 34:15 nos dice: por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Pero miren lo que sigue diciendo Deuteronomio 31:16. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo entonces se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ellos, y me dejará e invadirá mi pacto que he concertado ¿con quién? Con él. Dios se había casado con el pueblo de ¿qué? De Israel. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel se iba detrás de otros dioses extraños y adoraban, Dios le estaba diciendo: ustedes están fornicando, están invalidando el pacto que yo hice. ¿Realmente con qué? Con ustedes. El pacto que yo hice con ustedes. Cuando alguien abandona realmente la presencia de Dios, está fornicando, o una casada o un casado, no solamente con la persona, sino está fornicando ¿con quién? Con Dios, porque el pacto matrimonial se hizo realmente con Dios. ¿Y con quién? Y con el hombre. Primeramente ¿con quién? Con Dios. Eso es grave. El pacto. El Nuevo Testamento era este símbolo y habla de la iglesia como la esposa de Cristo. Según nos dice 2 Corintios 11:2.
Dice la palabra del Señor, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Tremendo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo ¿qué? Esposo, para presentarlos como una virgen pura a ¿quién? A Cristo. ¿Quién es nuestro esposo? El esposo de la iglesia. Cristo viene a ser el esposo. ¿El esposo qué? El esposo nuestro. La pregunta es, ¿realmente nosotros también le respondemos a nuestro esposo de la misma manera? A Cristo. ¿Somos fieles realmente a Él? ¿Qué habla Pablo después del matrimonio? ¿Cuál es el deber de la esposa con el esposo? ¿Cuál es el deber? Obedecerle. Sujetarse. ¿A qué? Al esposo. ¿Cierto? Sujetarse al esposo. ¿Cierto? Ser la ayuda idónea de qué? Del esposo. ¿Sí? Así lo hacemos con Cristo. Siendo Él realmente nuestro esposo. Ustedes lean en sus casas, es que es muy largo, pero lean en sus casas, por favor, anótelo. Y esta semana, escudriñenlo, mirando a Cristo como el esposo suyo, como el esposo de la iglesia. Efesios 5, del 22 al 32. Mirando a Cristo como el esposo de la iglesia. Jesús había venido de Dios. Era el Hijo de Dios. Israel era su prometida. Y él era el novio. Juan solo se reservaba el papel de ¿qué? Del amigo del novio. Juan solamente era que el papel, desempeñaba el papel del amigo del novio, que en hebreo significa choven, el cual tenía un papel exclusivo en la boda. Este era el que arreglaba la boda, el que repartía las invitaciones, el que presidía la fiesta. Este era el que traía a la novia, o sea, a la iglesia, al novio, que es Jesucristo. Y este era el que hacía el papel de ¿qué? De Juan, el que arreglaba toda ¿qué? La boda. Venía el novio, ¿cierto? Y él preparaba preparaba el novio para que recibiera a la novia, que era ¿qué? La iglesia. Y Juan no lo hacía de mala gana. Juan no lo hacía de mala gana. Él estaba gozoso. Era un honor el introducir la novia al novio. Y cuando había cumplido su misión, se retiraba contento del centro de la escena. La misión de Juan había sido traerle a Israel su prometida. ¿A quién? A Jesús. Hoy, como hemos dicho, es la iglesia. Y nosotros debemos, mis hermanos, preparar también la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Debemos de preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de traerle grandes novias ¿a quién? A Jesús. Debemos de predicar la palabra de Dios. Debemos de evangelizar la palabra de Dios. Debemos de llevar la palabra de Dios donde quiera que nosotros vamos. Eso es lo que hizo Juan el Bautista. Preparar la venida del Mesías. El Mesías partió al cielo y va a venir por segunda vez. Y ahora, ¿de quién es la tarea? ¿De todos qué? De todos nosotros. El Mesías enviado de Dios, y una vez cumplido su cometido, estaba contento de desaparecer en la oscuridad. Ya había cumplido prácticamente la misión que Dios le había delegado. Pero veamos el versículo 30. Dice la palabra del Señor: la humilde mengua, la humildad, o sea, Juan mengua, ¿para que qué? Para que Cristo crezca.
Juan mengua para que Cristo crezca. Él debe crecer, pero yo debo de menguar. Cristo debe de crecer, pero yo debo de menguar. Así debe ser cuando llegamos a la iglesia. Venimos a adorar a Dios. Aunque llegamos con gozo a encontrarnos con nuestros hermanos, el sentido primordial es venir a escuchar a Cristo. Venimos a escuchar su palabra. Venimos a escuchar la voz de nuestro esposo. Con alegría, con gozo, no con carga. Por eso ayer les mandé una invitación para el día domingo, el día de qué, de reposo, que debemos de prepararnos que el día que anterior. Debemos de dormir bien, ¿cierto? Estar preparado porque vamos a venir a escuchar la voz de qué, la voz del esposo. ¿Esto le trae a usted alegría? ¿Le trae gozo a su vida? Uy, Señor, me preparo un día anterior para estar, Dios de los cielos, en reunión, sí, con mis hermanos. Pero lo más importante es venir a escucharte a ti. ¿Qué es lo que quiere hablar mi esposo mío? Amado mío, ¿qué es lo que quiere tratar hoy realmente en mi vida? Hermano, prepárense. No se trasnochen el día sábado. Acuéstese temprano. No se pongan a mirar televisión hasta las 11, 12 de la noche. No. Prepárense. Si usted ama a Cristo como esposo, usted debe prepararse. Yo no me imagino a una esposa, ay, el esposo en ausencia 8 días, ¿sí? Y va a venir, llega el esposo y, la esposa, ¿cómo está? ¿Ah? Yo creo que usted debe hacerlo con alegría, con gozo. Llegó mi esposo a abrazarlo. ¿Cómo te ha ido? ¡Qué alegría de que haya venido! Pero es la pregunta, ¿lo hacemos? ¿Nos preparamos para recibir al gran esposo? Lo hace a través del Evangelio, del que está llamando a la salvación, a través del Espíritu Santo que está orando en los corazones que son abiertos y conmovidos. Hermano, uno le pregunta, si yo le preguntara a muchos de ustedes qué prediqué el domingo pasado, muchos no recuerdan. Porque empezando muchas veces nosotros tenemos una mente dispersa, muy dispersa, y no le estamos prestando atención a lo que Dios está hablando a través del pastor, a través del que preside. Estamos pensando en qué, en otras cosas. Y a veces el sueño nos domina, porque no nos hemos ¿qué? Preparado. Debemos de escuchar la voz del esposo todos los días, la voz del esposo todos los días, en su palabra, en nuestros devocionales personales, a leer la palabra de Dios, para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios de nuestro esposo, para que el día de ¿qué? De la santa convocación, lleguemos deseosos de escuchar su voz. Bueno, hay un anhelo todos los días de ir a la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios. ¿Cómo está mi devocional personal realmente con Dios? ¿Cómo está? Leo la palabra todos los días, la escudriño. Trae alegría y gozo, porque es la viva palabra de mi esposo, que quiere lo mejor ¿para qué? Para nuestras vidas. Juan no dijo con envidia que Jesús tenía que crecer y el menguar. Él no dijo con qué, con júbilo, con alegría. Ya cumplí lo que tenía que hacer, la misión que tenía. Lo dijo con alegría, con gozo, no con desaliento. Vamos, mis hermanos, a las aplicaciones. Primero, pregunto, ¿cómo reaccionamos ante las buenas noticias de alguno de nuestros hermanos? Que Dios le ha prosperado, que Dios le ha bendecido, que Dios lo lleva cada día de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente. ¿Cómo reaccionamos? ¿Vamos, sí? ¿O vemos que nosotros de pronto hay envidia y orgullo?
Y esto, ¿sabe dónde se ve? En nuestros primeros padres, cuando ellos pecaron. ¿Qué es lo que hace? Dios los saca de qué? Del paraíso, con una promesa de bendición. Para unos y otros de castigo eterno. ¿Que dirán para qué? Para el infierno. Eso que nos dice Génesis 3:15. De por sí, el día miércoles empezamos a estudiar los salmos. Empezamos a estudiar los salmos en el culto de qué? De oración. Y está precioso. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Fue después de que nuestros primeros padres, ¿qué? Pecaron. ¿Qué está mostrándonos ahí? Que aquí nacen dos humanidades, pero dos humanidades muy diferentes. Permanecen en polos opuestos y permanecen en completa guerra. Los hijos de Eva, que recuperan la imagen de Dios por pura gracia, por obra del segundo Adán, y esto es Jesucristo. Y los hijos de Eva, que nunca recuperarán la imagen de Dios. Las dos humanidades. Unos recuperarán la imagen de Dios y la otra humanidad nunca la recuperarán. Irán a los profundos infiernos. ¿Sí? Vemos el primer caso de envidia. ¿Cuál fue el primer caso de envidia? Caín contra ¿qué? Contra Abel. Más adelante vemos una historia bien especial. En Números 16:16. El caso de Coré, Datán y Abirán. ¿Qué sucedió con estos tres personajes? Ellos venían de Egipto y estaban siendo libres. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Envidiaron el liderazgo de ¿quién? De Moisés. Y se fueron en contra de ¿quién? De Moisés. Y no fueron solamente ellos, sino que también arrastraron 250 hombres en contra del liderazgo de Moisés por envidia. Moisés va y habla con Dios. Y Dios, ¿qué le dice? Mire, Moisés, no se preocupe, tranquilo. Dile a esos 250 hombres que el día de mañana saquen incienso. Quemen incienso delante de sus tabernáculos, delante de sus casas, ¿sí? Que yo iré a hacer algo. Pues Moisés fue y le dijo al pueblo. Al otro día sacaron el incienso y apenas Moisés estaba hablando, la tierra se abrió y se comió a los 250 hombres. ¿Sí? A los 250 hombres. Solamente porque por la envidia realmente que ellos sentían. ¿Por quién? Por Moisés, por el liderazgo. Hermano, uno debe cuidarse y cuidar su corazón. ¿Cuántos hombres, cierto, envidian? Y la envidia tiene que ser mala. Y desean el puesto de qué? De otro. Aún en la iglesia, en la iglesia ¿qué? Se ven. Aún en las iglesias se ven de los hermanos. Y en uno debe haber ¿qué? Humildad. La tierra se abrió y se los tragó. La envidia que hay siempre va a terminar en rebeldía. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Envidió ¿a quién? A Dios. Y quiso ser igual a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Se rebeló ¿contra quién? Contra Dios. ¿Por pura qué? Envidia. Muchas veces en contra de una autoridad delegada por Dios. Se revela envidia, rebeldía. Se rebelan en contra de su esposo, de su jefe, y siempre van a terminar mal. Por eso Jesucristo bien dijo en Mateo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos verán la tierra por heredad. ¿Cierto? Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. Dios nos invita a que tengamos un corazón manso. No envidiemos a quién, a ninguno. Más bien, entre más Dios le da bendición a nuestros hermanos o a cualquiera, más bien bendígale. Más bien dele gracias. Que algún día de pronto ese que Dios le está prosperando le servirá de beneficio para nuestras vidas. Entre los que sirven a Dios hay unos que tienen mayores dones y talentos que otros.
Sin embargo, los que aparentemente son menos, son más útiles al servicio de Dios. Al servicio de Dios, el cual Dios los ha llamado. Ya que aquel que Dios llama tiene tarea para para cada uno. Pero los arrogantes, los orgullosos, a quienes posiblemente Dios no ha llamado a su obra, son los que más enojados están por el ministerio de ¿qué? De otros. Por el ministerio de otros. Se sientan esperando que se les llame a ellos y se les sitúe en preeminencia sobre todos los demás, para no verse oscurecidos por el éxito de ¿qué? De otros. Aquellos que realmente le sirven al Señor con gusto, que tienen de pronto un servicio, digamos para nosotros de pronto un servicio bajo, que realmente no es alto, ¿sí? Esos son los que más le sirven al Señor, pero el arrogante, el envidioso, está sentado siempre esperando que alguien lo ponga a hacer algo. No se pone ni a qué, ni al servicio de qué, de la iglesia. No se ponen al servicio de la iglesia. La vida sería más fácil si hubiera más personas dispuestas a representar papeles secundarios. La vida sería más fácil si hubiera más personas dispuestas a representar papeles secundarios. Muchos quieren ser los protagonistas, pero Juan no era uno de ellos. Sabía muy bien que Dios le había asignado una misión sometida. Hermanos, no arraigamos en nuestro corazón un montón de resentimiento y de frustración. Si nos diéramos cuenta de que hay ciertas cosas que no nos corresponden y aceptáramos de corazón, hiciéramos lo mejor posible la labor que Dios nos ha asignado, el hacer algo secundario para el Señor los va a convertir en un gran servidor de ¿qué? De Cristo, porque lo vamos a hacer ¿con qué? Con amor. ¿Con amor para quién? Para Él. Todo lo que hagáis, hágalo para la gloria de ¿quién? De Dios. Hágalo para quién? Por amor, porque Dios entregó lo único que Él tenía por amor a quién? A nosotros. Él nos amó a través de quién? De Cristo. Porque amó a su Hijo que lo entregó. Nos amó a través de Él. ¿Cuántos celos, frustraciones y resentimientos nos ahorraríamos si tuviéramos presente que el éxito de los demás se lo da es Dios? Que el éxito de los demás se lo da es Dios. Y estuviéramos dispuestos a aceptar el veredicto de Dios y su elección. Siempre el éxito de los demás se lo va a dar ¿quién? Dios. Estaríamos más tranquilos. Cuando nosotros miramos, vuelvo y digo, a la persona que prospera, ¿cómo lo miramos? Gracias, Señor, porque lo está ¿qué? Prosperando. Porque viene de parte de ¿qué? De ti. Viene de parte de ti. Nos vendría bien a veces recordar que no es hacia nosotros que tenemos que atraer a la gente, sino ¿a quién? A Jesucristo. No es para nosotros, para quienes reclamamos la lealtad de la iglesia, sino para el novio, el Hijo de ¿quién? De Dios. Es para Él. Entonces, mis hermanos, ¿cuál será el remedio para la envidia y la arrogancia? ¿Cuál será entonces el remedio para la envidia y la arrogancia? Y cultivar humildad. ¿Se acuerda que nosotros vimos la primera parte del Salmo 73? Busquemos el Salmo 73 un momento, por favor. Dice el salmista que él sintió envidia de los que estaban, ¿qué? Prosperando. Y dice, casi se deslizan, ¿qué? Mis pies. Casi peco contra quién? Contra Dios. Casi que lo ofendo. Pero miren lo que dice la segunda parte en el Salmo 73, 16 y 17. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para qué? Para mí. ¿Hasta que qué? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. ¿Qué fue lo que hizo el salmista? ¿Qué fue lo que hizo el salmista
para que no hubiera en su corazón envidia ni arrogancia. ¿Qué fue lo que hizo? Entrar en el santuario de Dios. Fue a la presencia de ¿quién? De Dios. Se metió allá en intimidad con Dios. Y comprendí el fin de ellos. 21 y 22. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Y qué es lo que dice él mismo? Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de quién, del Señor. Tremendo esas palabras. Era como una bestia delante de quién, de ti, Señor, por la envidia que había en mi corazón. Pero sigue diciendo, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hermanos, si hay en su corazón esa envidia, esa arrogancia, lo mejor que nosotros podemos hacer es ir a la presencia de ¿quién? De Dios. Orarle, clamarle ¿qué? Al Señor. Señor, gracias por la persona. Señor, que tú, Dios de los cielos, estás prosperando día tras día, día tras día. Bendecer ¿qué? Al Señor. Aquí el salmista dice que él prácticamente sentía envidia de los malos. ¿Sí? Sentía envidia de qué? De los malos. Y él añoraba lo que tenía que los malos. Por eso dice, torpe era yo, era como una bestia, Dios, delante de ti. Hasta que entrando en el salario comprendió todo. Si él estaba sintiendo envidia, ¿de quién? De los injustos. Como cristianos, nosotros ¿qué debemos de sentir por aquel hermano que está prosperando? Gozo, alegría, paz, porque realmente mi hermano está prosperando. El tema de hoy es cómo está realmente nuestro corazón. Que todo lo que estamos haciendo lo hacemos para la gloria de Dios. Abrazamos a nuestros hermanos con gozo, con alegría. Le estamos diciendo a nuestros hermanos, qué bueno que te estás prosperando. Pero al decirlo de qué, de corazón, que Dios te prospere mucho, mucho, mucho más. Que Dios te prospere mucho más. Esa debe ser la actitud de nuestro corazón. Oremos. Señor, gracias te damos, Dios de los cielos. Bendita sea tu palabra, Señor. Y esa palabra tuya viva, eficaz, Señor. Cortante, Dios, más que espada de doble filo, Señor. ¿Quién más conoce, Dios, nuestro corazón, sino solo tú, Señor? Lo dice tu palabra, que ni yo mismo conozco, Padre Santo, mi corazón. Pero el que vive, el que mora dentro de nosotros, el maravilloso Espíritu Santo, sí que lo conoce. Escudriña, oh Dios, mi corazón, y ve si en él hay camino de perversidad, Señor. Mira, Señor, mi actitud delante de aquel, mi hermano, que está prosperando. O aún, Señor, el inconverso que está prosperando. Muchas veces hemos dicho, ¿por qué prosperan los malos y yo no prospero? Pero decía el salmista que ellos también tendrán el justo juicio de Dios. Señor, pon alegría, Señor, aún del injusto, Señor, que prospera, Señor de los cielos, y aún más, Señor, en la vida, Padre Santo, de mis hermanos, Dios de los cielos. Gracias, Padre Santo, por ellos. Gracias, Padre Santo. Aún Dios de los cielos, muchas veces nos incomodamos cuando vemos iglesias, Señor, llenas, grandes iglesias, Señor. Padre, pero eres la iglesia, esta iglesia fue la que tú nos trajiste, Dios de los cielos, para hablar, Padre Santo, a nuestras vidas. En esta iglesia fue que tú nos trajiste, Dios de los cielos, de tu mano, Dios, porque era la iglesia que yo necesito, Señor de los cielos. Dele gracias a Dios por esta iglesia, por la iglesia Ciudad de Dios. Dele gracias a nuestro buen Padre, porque es lo que tú necesitas. Dios te trajo aquí. Dios te puso aquí para bendecirte, para hablarte, para brindar el amor a través de nuestros hermanos.
para compartir con mis hermanos, para tener tiempos de hermandad, de poder hablar, Dios, unos con otros, de poder expresarle nuestro amor, nuestra aceptación, nuestro cariño. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, guárdalos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor.